Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que están en Australia, en Nueva Zelanda, Europa, Norte y Sur, Estados Unidos, Canadá, América Latina y en cualquier parte del mundo. Para todos, un fuerte abrazo. Asimismo, para los y las salvadoreñas que nos están viendo en nuestro país y en el mundo entero. Voy a presentar este día esta investigación, que es la sistematización de la lucha antiminera en El Salvador. Este es un trabajo de la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Esta mesa reúne una importante cantidad de organizaciones de distinta naturaleza. A la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIPDES, el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICON, la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Movimiento Unificado Francisco Sánchez, 1932, Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña, Red Activista El Salvador, Asociación Ambiental de la Maraña, Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal del Salvador, CORDES. Todo esto integra esta mesa. Aquí hay diferentes temas relacionados con la lucha que esta mesa ha desarrollado, que es una lucha muy importante. Es importante contar con esta investigación. La Constancia y la Coca-Cola están despidiendo trabajadores y están ejerciendo presión sobre estos trabajadores. Claro, los trabajadores tienen recursos a su disposición para defenderse y defender su derecho constitucional al trabajo. No es esa una buena práctica de ninguna empresa, en ningún momento y en ninguna parte del mundo. Confiamos en que los trabajadores sabrán responder a estas agresiones. El 19 de mayo de 1925 nació en los Estados Unidos Malcolm X, tremendo luchador de los derechos civiles, de los derechos del pueblo negro. Inteligente, valiente, audaz, asesinado por la oligarquía estadounidense. Rendimos homenaje a la memoria de Malcolm X. Un 20 de mayo de 1940, los nazis alemanes abrieron el campo de concentración de Auschwitz, que eran grandes obras de ingeniería, con mucha técnica y con mucha ciencia, para imponer el terror al pueblo alemán. Y allí reunieron lo mejor de la sociedad alemana, que tenía para oponerse a esa política criminal. Las víctimas de este campo de concentración y de los otros campos de concentración son testimonio que el fascismo no ha de tener espacio en ninguna sociedad humana. Este 1 de mayo nos reunimos en Casa Presidencial con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y la comisionada presidencial, Carolina Recinos. A diferencia de años anteriores, en donde las unidades antimotines de la Policía Nacional Civil tenían a las organizaciones sindicales los 1 de mayo lejos de Casa Presidencial, de este año los trabajadores ingresaron a Casa Presidencial. Las puertas se abrieron y las organizaciones de obreros presentaron un documento político que contiene sus reivindicaciones en este momento. Documento político. Porque en todo caso, la lucha sindical expresa el corazón de la lucha política. Porque expresa la confrontación entre el capital
y el trabajo. Los sindicatos están en ese torbellino que enfrenta el capital y el trabajo. Más político que eso, no se puede imaginar. Por eso, este año, que es un año intensamente político, ese documento de reivindicaciones es político. Los trabajadores incorporan sus reivindicaciones económicas, pero también las reivindicaciones sociales. Por eso no se trata de una lista de reivindicaciones de ellos, de los trabajadores, sino de exigencias de toda la sociedad salvadoreña. Se trata de una armonización entre lo laboral y lo social. Al fin y al cabo, la fábrica y el sindicato está situado en el territorio de lo social. Y lo social alberga a lo social, le da cobijo a lo sindical. Y la lucha sindical es parte de la lucha social. Este documento también expresa el crecimiento y el desarrollo de la lucha por la unidad de los trabajadores. Esto es una tarea compleja. Y los trabajadores han de aprender que lo fundamental no es la identidad de la cabeza y la identidad de las ideas. Lo fundamental es el establecimiento de una serie de puntos políticos en los que se esté de acuerdo, aunque no sean todos. Los acuerdos son políticos. Y eso es lo que permite la construcción de las alianzas. Este año, el gobierno abrió las puertas y escuchó a los trabajadores. Eso no ocurrió así en el gobierno anterior, ni en los anteriores gobiernos. Y es importante por eso hacerlo ver. En este documento político, lo económico se relaciona amorosamente con lo político. Y vamos a encontrar en el documento elementos rigurosamente económicos y rigurosamente políticos. Al fin y al cabo, nosotros sabemos, y los sindicalistas lo saben también, que la economía no se puede separar de la política. Que el nombre real de la economía es economía política. Porque se refiere a la economía de la sociedad. Diferente a la economía doméstica, que tiene que ver con la economía de la casa. La economía de la salud. Esta es la economía política, que se refiere a la economía de toda la sociedad. El documento expresa el conflicto entre el capital y el trabajo. La lucha feroz y sangrienta entre el capital y el trabajo. En sociedades como esta en la que vivimos, en donde hay una sociedad de mercado total. Y esto sitúa adentro del conflicto social la relación entre el capital y el trabajo. La negociación, que es un arma de las organizaciones de trabajadores, tiene siempre por escenario no solo la mesa de negociación. El escenario de toda negociación es el país entero. El documento consta de dos grandes partes. La primera es la parte laboral. Y esto arranca con la nacionalización del actual sistema de pensiones. El gobierno sabe muy bien que es el tema a la que en primer lugar el gobierno ha de dar respuesta.
es el tema que está en la primera línea de las exigencias sociales, no solo de los trabajadores sindicalizados, sino que también de todo el pueblo. En la Asamblea Legislativa se han tomado algunas decisiones, pasando al archivo unos temas que estaban en la Asamblea Legislativa anterior. El gobierno debe tomar en cuenta que una serie de proyectos de ley, por ejemplo, los relacionados con la identidad de género y de la población de la LGBTI, no son proyectos redactados por ningún partido. Ni Arena ni el Frente apoyaron estas luchas. Esos documentos fueron elaborados y trabajados por las organizaciones sociales, por las mujeres unos, y los otros por otros sectores de la sociedad. De tal manera que si pasa el archivo, el gobierno va a tener la capacidad y la sensibilidad para comunicarse con estos sectores, explicarles el sentido de esa medida y abrir la cabeza para escucharlos, para escuchar a esos sectores. Y en el tema de pensiones, el gobierno debe saber que la clave del punto es la cuantía de las pensiones, para empezar. Y luego, ¿quién administra el fondo de pensiones? Estos son los dos puntos claves en ese tema. Y aquí en este tema, también el gobierno debe saber que en las discusiones realizadas en la mesa especial para ese punto hay aportes, hay investigaciones actuariales. Es importante hablar con el doctor Rodolfo Castillo, que él hizo los estudios, tanto de lo que presentó la Universidad Tecnológica como lo que presentó la mesa. Es necesario resolver eso, porque la edad del Estado es la edad de sus trabajadores y las pensiones toca ese punto. Una gran cantidad de población no puede retirarse de sus empleos por el monto de las pensiones. Confiamos en la inteligencia y en la sensibilidad del gobierno para atender este punto. Pero los trabajadores también piden una reforma fiscal progresiva. Esto trasciende el ámbito de la fábrica. Y el principio es: el que tiene más que pague más. Es la justicia fiscal y tributaria más elemental. Porque los que se apropian en mayor cuantía del producto social del país, esos deben pagar más tributo, más tributo. También combate frontal a la evasión y a la elusión, estudiando el sentido de la elusión, pero combatiendo frontalmente a la evasión. Sea quien sea, incremento al salario mínimo. Ojo, esta es una cosa elemental. Los anteriores gobiernos no lo pudieron hacer. Derecho a la libertad sindical. Y en lo social, la pronta aprobación de la Ley General de Aguas. El movimiento sindical exige la pronta aprobación de la Ley General de Aguas. Esta ha sido retirada. Pero aquí, en la discusión de este tema, hay ideas fundamentales que no deben ser soterradas. Los sindicalistas también exigen el establecimiento de la seguridad alimentaria. Vean ustedes cómo el planteamiento sale de las cuatro paredes de la fábrica. Y ese es un tema sanguinolento para nosotros. Seguridad alimentaria. Se plantea la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. También se pide la pronta aprobación de la Ley de Identidad de Género.
insisto en esto, la pronta aprobación de la ley de identidad de género para la población LGTBI, asegurando el acceso al empleo de estas personas y la tutela de sus derechos humanos laborales. Los trabajadores exigen la creación de un fondo anticrisis que le asegure la vida a las personas. Esto es lo mínimo. La derogatoria de la ley de asocio público-privado. Esta ley huele a neoliberalismo, que es lo que el pueblo derrotó en la votación del 28 de febrero. Exigen un movimiento para la condonación de la deuda externa del país. Esta es una idea a los oídos del gobierno. Estabilidad laboral a todo nivel y la construcción de mesas sectoriales para que estas temáticas y otras temáticas se discutan. Incorpora a los trabajadores en este pliego la lucha contra la precarización del empleo. La precarización, es la figura contemporánea que el capitalismo usa para desmontar la elaboración de ideas y de pensamiento. Porque entonces el precarismo establece que en la sociedad la persona ha de dedicarse exclusivamente a luchar por su comida, por su ingreso, de tal manera que la gente profesional de todo tipo salga a la calle en las mañanas sin tener la certeza si va a poder o no almorzar y si va a poder o no cenar. En esas circunstancias, el precarismo impide que la persona estudie, que la persona reflexione, piense en el futuro, porque el presente es demasiado amargo. Contra eso se pronuncia el movimiento sindical. Se inició el 1 de mayo la discusión de esto. Y estamos seguros que el gobierno va a tomar muy en cuenta estos planteamientos del movimiento sindical. Hay un esfuerzo del movimiento de los trabajadores para ensanchar su cabeza política, para mejorar su nivel de organización, su nivel de movilización y de entendimiento. La magia del Homo sapiens en su lucha por sobrevivir consistió en aprender una cosa, a ponerse de acuerdo. Todos nosotros somos supervivientes y somos Homo sapiens que salimos hace 75 millones de años de las orillas del lago Turkana o Rodolfo, en lo que hoy es Kenia, y poblamos el planeta. Por una razón, aprendimos a ponernos de acuerdo. El movimiento sindical ha de tomar en cuenta esta escuela impresionante. Un abrazo a los trabajadores y la confianza en que habrán oídos receptivos a este pliego político de exigencias. Cuídense mucho, estudien mucho, vacúnense si pueden y mantengan siempre la prevención. Abrazo para todos.